Hola, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por conectarse a nuestro webinar. Vamos a arrancar hoy a las 9 en punto. Eh, Dos consejos ahí para el webinar. Vamos a estar viendo el contenido de seguido. Los invitamos a todos a que si tienen alguna inquietud la vayan anotando. Al final abriremos un espacio de preguntas para poder resolver todas esas inquietudes. Si se nos queda alguna, la dejaremos en el chat y posteriormente la resolveremos. Muchas gracias a todos por conectarse. Soy Diego Tobón, líder del equipo de Nubi, y vamos a avanzar. Adelante, Isa, con la siguiente. Hoy en un ecosistema Procte donde nosotros como empresas de tecnología vemos que la inversión que tenemos nosotros en el sistema, en el sector Procte, en innovación es muy pobre. Recientemente participé en un evento con Procte Latam donde confirmábamos estos datos, donde vemos que hoy a nivel Latinoamérica para el sector Procte la inversión en temas tecnológicos es muy poca. Aún seguimos invirtiendo mucho en ladrillo, pero invertimos poco en tecnología, y donde nuestro sector y el mundo en general se está transformando y donde estamos pasando de nosotros simplemente ser unos administradores a poder administrar nuestros negocios basados en datos, basados en tomar decisiones con información. ¿Sí? Los sistemas tradicionales se van quedando. Es por eso que hoy en el ecosistema nubes nosotros queremos activar todos esos procesos de transformación, abrir esa caja que nos permita conectar con otros sistemas de análisis de datos para que cojamos adelante, Isa, con la siguiente diapositiva, ese activo más valioso que tenemos nosotros en cada uno de nuestros negocios, que son nuestros datos, los podamos transformar, analizar y aún más poder tomar decisiones basadas en datos. Esto es lo que hoy está transformando el negocio, esto es lo que está transformando el mundo. Los datos como tal hoy se consideran que es uno de los recursos más importantes que se tienen en las organizaciones, pero cuando administramos con sistemas que están desconectados, que no nos permiten consultar o analizar nuestra información, vemos un gran reto allí. Y es por eso que en Nube hemos decidido transformar ese proceso. Y hoy vamos a ver con un ejemplo muy sencillo, cómo podemos esa información que nosotros tenemos allí, no solo administrarla de los reportes que ya tenemos nosotros incluidos en Nube, sino cómo podemos transformar y analizar esa información con otros sistemas de análisis de datos como Power BI, Looker Studio, etcétera, y sacarle el mejor provecho. Ya hoy nosotros creemos que si bien vamos a tener muchas herramientas que nos van a poder ayudar, siempre vamos a tener que tener el criterio humano para tomar decisiones. Recordemos y estamos convencidos en Nubi que la inteligencia artificial como tal es una herramienta, pero al final las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Y allí tenemos que hacer una diferenciación clave cuando estamos implementando procesos de inteligencia artificial en nuestros negocios, de que la inteligencia artificial puede tener unos criterios que para nosotros como humanos no deben ser los que manden en nuestro negocio. Siempre debemos tener la conciencia, tener nuestro criterio de decisión y tenemos que identificar dentro de cada uno de nuestros negocios de esos procesos que se puede encargar la IA y que netamente nos vamos a encargar nosotros como personas, donde la decisión, donde nuestro criterio impacta el negocio, impacta una decisión. Vamos a dar inicio, le voy a dar el pase a Isabel, quien nos va a hablar un poco de cómo podemos desde Nubi conectar, cómo podemos nosotros integrar sistemas externos. Abrimos la caja, tenemos forma de conectar y vamos a mirarlo con un ejemplo. Adelante, Isa. Bueno, hola a todos, yo soy Isabel Higuita, soy la líder del equipo de desarrollo y para mí es un honor poder estar acompañándolos en este espacio para ver cómo podemos transformar esa información estática que tenemos en Nubi en información dinámica que nos funcione para tomar decisiones con justamente el apoyo de inteligencia artificial. Entonces, para esto vamos a dividir pues nuestra sesión en 3 fases. En la primera lo que pretendemos es poder ver cómo podemos integrar Nubi o conectar Nubi con sistemas externos para construir estos dashboards o analíticas que nos permitan llevar esa información a piezas gráficas para tomar decisiones y poder visualizar cómo está operando nuestra inmobiliaria. Luego vamos a ver un poco cómo podemos llevar lo que tenemos afuera adentro de Nubi por medio de las plantillas, poder llevar esas plantillas que manejamos normalmente en Word dentro de Nubi para poder aprovechar y potenciar estas mismas con toda la tecnología que nos ofrece Nubi. Y por último estaremos viendo también
cómo Nubi tiene herramientas nativas que nos permiten llevar también estos dashboards analíticas y poderlos contemplar dentro del mismo Nubi. Entonces, lo primero que vamos a abordar es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial como un traductor en todo este proceso, ¿cierto? Y lo primero que vamos a ver es el tema de la API. Resulta que la API ha sido por muchos años un tema más bien técnico, que pertenece más al área de desarrollo, que puede ser complejo, que lo consideramos fuera de nuestra área, pero aquí con el apoyo de inteligencia artificial es donde empezaremos a ver cómo podemos aprovechar estas herramientas sin tener conocimientos técnicos o muy profundos acerca del tema. Entonces, primero vamos a conocer un poco qué es la API, ¿cierto? Porque esto es relevante. Y es que la API es como una especie de puente invisible que permite conectar Nube con otros ecosistemas, ¿cierto? Con otros sistemas, otras aplicaciones. Entonces, Nube presenta esos puentes para poder conectarse y eso llega a ser muy relevante en la actualidad porque permite tener soberanía de datos, que es poder tener estos datos a disposición para utilizarlos de la manera en la que mejor podamos sacarle provecho. Y también permite esa interconectividad entre sistemas que nos permita integrar Nubi con otras aplicaciones para potenciar todo lo que podemos hacer con ella. Entonces, nuestros datos viven en Nubi, pero esta API lo que nos va a permitir es poder lograr consultar o interactuar con Nubi desde otras aplicaciones. Entonces, ¿qué nos ofrece la API de Nubi? La API de Nubi tiene varias categorías de la información que ofrece actualmente, sin embargo, la API de Nubi constantemente está creciendo y agrandando pues lo que puede ofrecer. Pero en este caso tenemos como 6 categorías importantes. La primera es la de maestras. Las maestras son como esos diccionarios o catálogos pues base del sistema, que incluye, digamos, cuáles son los estados de propiedades que se manejan, cuáles son las características que se tienen creadas, cuáles son los tipos de inmuebles, que son como listados pequeños para poder saber cómo lo maneja Nubi. Tenemos los asesores, poder consultar el directorio pues, de nuestro equipo con datos de contacto que tengamos configurados. Tenemos también el tema de las propiedades, que es para poder obtener o consultar ese inventario completo, que incluye todos los detalles de la propiedad, de los propietarios, inclusive incluye las imágenes y las características. También podemos consultar toda la información de los contratos y también de las facturas, poder consultar ese listado completo. Y también en cuanto a contabilidad, podemos consultar por medio de API el reporte contable auxiliar general. Entonces, es lo que ofrece hoy la API de Nubi, pero constantemente esto se está actualizando y creciendo. Entonces, aquí es donde ya nos empieza a sonar la API como que es algo grande, es algo que nos puede abrir muchas posibilidades, pero entra una barrera que podemos tener y es mi equipo no sabe programar, no sabe desarrollo, no sabe usar estas herramientas técnicas avanzadas. Y es por eso que a veces esa barrera del conocimiento nos frena a poder potenciar o usar ese tipo de herramientas que nos va a traer mucho beneficio. Entonces, por eso en este caso vamos a ver un pequeño ejercicio de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para derribar esa barrera técnica, ¿cierto? Y podemos ver cómo podemos usar esta herramienta para consultar esos datos, que nos dé un paso a paso de qué es lo que debemos hacer, sin nosotros tener esos conocimientos técnicos avanzados, sino que podemos usar la misma IA en beneficio de. Entonces, en este caso, para este ejercicio, vamos a empezar con una carga pues, de documentación en Gemini. Gemini va a ser como la herramienta de inteligencia artificial que vamos a usar en este caso, pero realmente pueden usarla de su preferencia. También tenemos cómo podemos usar a Gemini para generar esos paso a pasos de cómo podemos integrar con Nubi y construir esos indicadores que queremos, y después veremos un poco cómo podemos llevar ya esa construcción de esos gráficos dentro de Power BI. En este caso, escogimos Power BI, pero hay diferentes herramientas que nos permiten también esto. Entonces, como escogimos Power BI, para este ejercicio ya lo tenemos pues previamente instalado. Power BI es instalable dentro de cada uno de los computadores, pero también hay otras herramientas como el Looker Studio, por ejemplo, que pertenece a Google, que pueden también utilizar con un proceso pues similar, pero sí el paso a paso cambiaría. En este caso lo vamos a ver con Power BI, pero que sepan que también
se puede trabajar con otro tipo de herramientas. Entonces, el primer checklist que necesitamos para poder hacer esto es nuestra llave digital de la API. Entonces, resulta que la API tiene algo que denominamos autenticación, ¿cierto? ¿Esta autenticación qué es? ¿Esto qué significa? Es como si tuviéramos un portero en un edificio privado, ¿cierto? Entonces, esta autenticación se encarga de verificar que las personas que están intentando ingresar sí tengan permiso para entrar, para poder proteger la información. Entonces, nosotros debemos generar como esa llave, ese pase como de invitado que nos autoriza para poder conectarnos por medio de esta API. Entonces, ¿qué debemos saber sobre esta llave? Primero es que es obligatorio, es un pase obligatorio para poder consultar cualquier información o interactuar con la API. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger la información de cualquier riesgo que se pueda tener. Lo segundo es que tiene una vigencia limitada de 1 hora, es decir, este pase nos va a durar 1 hora y después tenemos que volverlo como a renovar de la misma manera como lo creamos, ¿cierto? Les voy a explicar un poco más a detalle más adelante. Pero esos son como los puntos más importantes que debemos saber sobre este pase. Entonces, ¿cómo podemos crear esas credenciales para generar nuestro pase? Entonces, dentro de Nubi vamos a buscar en la parte superior derecha el botón de herramientas y allí no se nos va a desplegar este menú y vamos a buscar la opción de configuraciones. Entonces, aquí vamos a encontrar diferentes configuraciones que ofrece el sistema. Muy importante que tener permisos para acceder a esta área. No todos los roles pueden acceder. En caso tal de que no puedan acceder, es necesario que hablen con el administrador para que les dé los permisos, ¿cierto? Entonces, en esta sección de configuraciones vamos a encontrar una que se llama API de Nubi. Y al acceder allí vamos a ver entonces lo que son los clientes. Estos clientes son como esas credenciales, usuario y contraseña que nosotros necesitamos para generar nuestro pase, ¿cierto? Nuestra llave digital. Entonces, en este caso no tenemos ninguna creada, entonces vamos a proceder a crear un nuevo cliente desde el botón superior. Entonces nos va a desplegar un pequeño formulario. Aquí es importante que llenemos el nombre que le vamos a dar a este cliente. Es muy importante que estos nombres sean muy claros, que indicando, por ejemplo, qué aplicación se va a integrar, para que podamos tener como seguridad de qué hace cada una de las llaves que tenemos, porque podemos tener varias llaves para cada una de las aplicaciones que vamos a conectar. Tenemos también la descripción, la idea es que esto nos sea útil para identificar como el propósito de este cliente. Y por último tenemos los permisos o lo que llamamos aquí scopes. Entonces, ¿qué son estos permisos? Resulta que hay 4 posibilidades: consultar, actualizar, crear y eliminar. Entonces, nosotros le podemos dar a cada cliente unos permisos, ya sea uno o varios de ellos, ¿cierto? Para nosotros limitar lo que puede y lo que no puede hacer con esa llave. Por ejemplo, en este caso, como nosotros vamos a integrar con Power BI, lo único que necesitamos es consultar. No le queremos dar a Power BI esas posibilidades de crear, actualizar o eliminar cosas de nuestro sistema. Entonces es importante también que dependiendo de la aplicación que vayamos a integrar o conectar, seleccionamos los permisos adecuados. Y ya por último procedemos entonces a crear el cliente. Entonces, cuando lo creamos, nos van a aparecer acá 2 campos importantes. Esto es súper importante que lo copiemos ambos y los guardemos en unas notas para poderlos utilizar. Entonces, este cliente ID es como si fuera nuestro nombre de usuario, ¿cierto? Entonces, este nombre de usuario siempre va a ser el mismo para este cliente y lo vamos entonces a copiar y a guardar. Y por otro lado, este client secret o cliente secreto es como esa contraseña. Entonces tenemos usuario y contraseña. Pero esta contraseña es muy importante que la copiemos y la guardemos porque solamente se va a mostrar una sola vez por temas también de seguridad. Entonces no la vamos a volver a poder ver para copiarla, pero sí la vamos a poder regenerar en caso tal de que se nos haya olvidado, la hayamos perdido o inclusive veamos que tiene algún riesgo de filtración, la podemos regenerar para tener una nueva. Y ya con ello entendemos que ya tenemos las copiadas estas 2 credenciales que vamos a necesitar y podemos entonces proceder con lo siguiente. Entonces, cuando le damos al botón, ya nos aparece acá que tenemos nuestro primer cliente. Entonces, ya lo tenemos listo para poder generar esa llave digital o pase de invitado que necesitamos.
Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente checklist, y es que necesitamos la documentación de la API para este proceso. Entonces, vamos a dirigirnos a nuestro portal de documentación de Nube, que es docs.nube.ai, y vamos a buscar en las categorías que nos ofrece la de integración y API, ¿cierto? Entonces, vamos a acceder a ella, y aquí es donde vamos a encontrar toda la documentación completa sobre la API, cuáles son esos puntos de acceso que ofrece, que llamamos endpoints, donde están los que les mencionamos, de propiedades, asesores, facturas, contratos, entre otros. Entonces aquí van a aparecer todos con ese detalle de cómo funcionan, cómo se usan. Aquí hay algo muy importante a tener en cuenta también, y es que algunos de estos puntos de acceso manejan algo que llamamos paginación. Que la paginación es que cuando tenemos demasiados datos en nuestro sistema, demasiados registros, él lo hace por páginas, él los va devolviendo por páginas, como si tuviéramos un libro y en cada página encontramos cierta cantidad de registros. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque lo vamos a necesitar también a la hora de integrarnos con Power BI en este caso. Entonces aquí es donde encontramos todo ese detalle, esas guías de cómo se usa, de modo que acá lo tienen pues a la mano, pero no vamos a ahondar en esta documentación, sino que vamos a ver cómo la podemos usar para generar Power BI. Entonces, en ese caso, vamos a ir acá a las acciones que se encuentran en la barra derecha y vamos a darle clic a exportar, y allí nos van a aparecer varias opciones de formato. En este caso vamos a descargarlo en archivo Markdown. ¿Por qué en archivo Markdown? Resulta que este tipo de formato es mucho más cómodo para utilizar cuando vamos a trabajar con inteligencia artificial. Es decir, para la inteligencia artificial es mucho más fácil entender este tipo de archivos. Sin embargo, no significa que no sea capaz de leer otro tipo de archivos como PDFs, HTMLs, Word, sí puede. Pero entonces, como queremos lograr el mejor resultado posible, vamos a utilizar el archivo Markdown. Entonces lo vamos a descargar y lo vamos a dejar guardado. Y ahora vamos entonces a definir qué indicadores vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros elegimos como 3 que queremos tener en este dashboard. En esta sesión vamos a ver cómo implementar el primero. Y este primero trata sobre el radar de fuga de ingresos. Entonces, ¿qué pretende este informe? Va a ser un informe de barras que nos va a permitir ver ese dinero que está en riesgo hacia los meses pues venideros. ¿Cómo hace que dinero en riesgo? Resulta que este se va a basar en la información de los contratos, y los contratos tienen configurado una fecha fin, es decir, la fecha en la que va a terminar el contrato. Entonces nos permite ver en cada barra ese total pues de canon que se vería en riesgo si el contrato finaliza en esos meses. Entonces nos permite tomar esas decisiones pues adelantadas para hacer campañas de renovación, poder hablar y hacer acuerdos con los inquilinos para que esos contratos puedan renovarse y no se, ese dinero que tenemos en esos meses pueda continuar. Entonces también tenemos otros 2 indicadores que vamos a tener en el dashboard, pero estos no los vamos a ver aquí en vivo, sino que más adelante les vamos a contar qué va a ocurrir con estos. Entonces es importante, en este caso estos fueron los que nosotros seleccionamos, pero ustedes pueden construir los que ustedes necesiten si ya los tienen en mente, o pueden inclusive usar la misma inteligencia artificial para darles ideas de indicadores, gráficos, tablas que les puedan funcionar para lo que ustedes necesiten, ya depende de cada necesidad. Entonces, teniendo en cuenta estos checklists listos, ya tenemos listos nuestras credenciales para generar la llave, tenemos lista la documentación, tenemos listo el Power BI instalado y tenemos listos los indicadores que queremos hacer. Entonces ya vamos a proceder a la magia. Entonces, en este caso vamos a usar Gemini, como les comentaba, es la herramienta pues que elegimos para ello, pero pueden usar la herramienta de su preferencia. Sabemos que hoy en día hay bastantes opciones disponibles, también así a modo de chat, donde podemos ir conversando con la IA, como ChatGPT, como DeepSeek, entre otras, pero en este caso vamos a trabajar con Gemini. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasarle los 2 archivos que tenemos. El primero es la documentación que descargamos de la API, y el segundo, en este caso yo lo tengo en un archivo de texto plano, pero ustedes lo pueden subir como mejor les quede, y es que acá yo tengo como la descripción de los indicadores antes, de los 3 indicadores que quiero hacer, pero ustedes lo pueden directamente copiar acá o pasarle también un texto plano, un archivo en Word, lo que ustedes
manejen mejor. Entonces, en este caso, yo le pasé el archivo acá. Para subir archivos, le damos a este botón de más, seleccionamos subir archivos en caso tal de que queramos subir archivos de forma local, o si los tenemos en Drive, podemos también usar esta segunda opción. Las preguntas, vamos a abrir pues un espacio al final en caso de que tengan alguna, no se preocupen. La idea es que podamos ver el proceso completo primero y vamos a abrir como este espacio al final. Entonces mantengan las anotaditas para que no las pierdan. Listo, entonces cuando ya tenemos los dos archivos aquí en nuestro chat, vamos a proceder a indicarle entonces qué es lo que queremos que... Entonces, algo muy importante cuando trabajamos con inteligencia artificial es cómo nos comunicamos con ella. Y es que tenemos que buscar ser lo más claros, ser muy precisos con la información que le damos. Si tenemos que detallarle algunas cosas, hacerlo. Porque la forma en la que nos comunicamos con ella se refleja en el resultado que nos va a dar. Entonces, en este caso, vamos a ver algunos tips que nos van a servir para poder lograr el objetivo que queremos. Entonces, lo primero es que le explicamos qué es lo que le acabamos de pasar ahí en esos archivos, para que la IA pueda saber cómo interpretar esa información y cómo utilizarla. Entonces aquí le estamos explicando que estos dos archivos, uno es la documentación de API en nuestro ecosistema Nube y la otra son esos 3 gráficas o métricas que queremos construir en Power BI usando la API de Nube. Entonces es lo primero que le estamos indicando, qué es esta información que le estamos pasando. Lo segundo, y muy importante, es darle ese detalle o esos aspectos que debe tener en cuenta en este caso, ¿cierto? Que es un poco lo que hablábamos previamente. Entonces, lo primero es que la API tiene una autenticación, que era lo que hablábamos de la llave de acceso que se debe generar con ese usuario y contraseña que nosotros creamos. Entonces, le estamos indicando, hey, ten eso en cuenta porque es muy importante. Y lo otro que le estamos diciendo que debe tener en cuenta es lo que les comentaba sobre la paginación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para poder obtener todos los datos de todas las propiedades, entonces ya va a tener que ir pasando página por página. Y lo otro que le vamos a indicar acá es que queremos automatizarlo de modo que solo vamos a colocar el usuario y contraseña una sola vez y que ya se encargue de todo el proceso. Es lo que queremos lograr. Entonces es muy importante que le demos todas esas cosas a tener en cuenta para que así el resultado pueda ser mucho mejor y más cercano a lo que necesitamos. Entonces esas son como las principales que les recomendamos agregar en ese mensaje. Y por último, lo que le vamos a pedir es qué queremos que haga, ¿cierto? Cómo queremos que nos apoye la IA. Entonces le estamos diciendo que teniendo en cuenta que esos son los 3 gráficos que quiero construir, nos dé una guía entonces paso a paso desde cero para crearlo en Power BI sin tener conocimientos de la herramienta, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos lo que llamamos prompt, se llama así técnicamente, pero es como tal pues ese mensaje que le damos de lo que queremos hacer para poder obtener un resultado muy positivo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. También algo muy importante a tener en cuenta es que las diferentes herramientas ofrecen diferentes opciones, por así decirlo, según el plan que tenemos o también la herramienta, van a variar estos planes. Entonces, muy importante optar siempre por la mejor opción que nos ofrezca la herramienta. En este caso, cuando nosotros vamos a seleccionar cuál de estos modelos, esto se llama modelos, vamos a usar. La idea es que nos vayamos con el mejor que la herramienta nos disponga. En este caso tenemos el Pro, pero dependiendo del plan, si es el gratuito, si tienen un plan diferente, puede que no tengan todas las opciones disponibles o que sean un poco limitadas. Entonces siempre opten por la mejor que esté a su disposición en este caso. Entonces nos vamos a ir con la Pro para obtener un resultado mucho más positivo. Entonces, cuando lo enviamos, él va a tomar ahí un tiempito, pero a la final nos va a dar como esa respuesta. Entonces, acá vemos que nos dice, listo, entiendo qué es lo que necesitas, que quieres usar paginación y autenticación dinámica. Entonces, nos vamos a ver cómo ese resultado y qué paso a paso nos va a dar la IA. Sin nosotros tener conocimientos de la API, o sea, hasta el momento solo tenemos lo que les he comentado hasta el momento de la autenticación, la paginación, y tampoco sin tener conocimientos técnicos o robustos sobre Power BI. O sea, hasta el momento solamente la hemos instalado. Entonces vamos a seguir ese paso a paso que nos está dando la IA. Entonces, en este caso, lo primero que nos dice es entonces desde el Power BI, vamos a abrirlo, se ve más o menos así, y vamos a crear entonces un informe nuevo en blanco, o sea, desde cero.
Entonces, lo primero que nos indica acá, como pueden ver acá están como los paso a pasos que nos está dando. Vamos a abarcar la primera parte, que es cómo configuramos esas credenciales de acceso único. Entonces, lo primero que nos dice es que en la pestaña de inicio vamos a hacer clic en transformar datos, que es esta pestañita de acá. Entonces nos dice que esto nos va a abrir como este nuevo editor, una nueva pestaña, y nos pide que desde el inicio vamos a ir a buscar este botón de administrar parámetros y le vamos a dar clic a parámetro nuevo, ¿cierto? Entonces, este parámetro nuevo, miren, nos abre acá como un formulario, una pestaña con un formulario para que nosotros lo llenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos indica acá en cuarto paso? Nos dice que creemos 3 parámetros con tipo de dato texto, y acá nos dice cuáles son esos 3 parámetros. Entonces, listo, vamos a llenar el primero, le damos el nombre que nos indica acá, se debe llamar instancia. La descripción es algo pues para nosotros saber esto, para qué es más libre. Entonces, lo importante es que siempre leemos una descripción, es una buena práctica. En tipo seleccionamos texto como nos indica acá. Y en el valor actual nos dice que escribamos la URL. Entonces, ¿cuál es la URL? La que nosotros normalmente usamos para acceder a nuestro ecosistema Nubi, que puede ser ya sea inmobiliaria.nubi.app o inmobiliaria.arrendasoft.co, dependiendo del que ustedes tengan. Entonces, esa es la URL habitual a la que nosotros siempre accedemos. Esa es la que nosotros ponemos acá como instancia. Entonces, ahí creamos el primer parámetro. Y luego procedemos a crear el segundo de la misma manera, ¿cierto? Colocamos cliente ID, una descripción. Acá es muy importante que el nombre sea tal cual el que nos indica acá la IA. Tipo texto, y en valor actual vamos a colocar el cliente ID que creamos hace un ratico, ¿cierto? Que es como ese usuario, entonces lo colocamos aquí en el valor actual. Y por último, el secret key o el cliente secret que creamos también anteriormente, que es ese que solo se muestra una única vez, por eso es importante que lo tengamos anotado para poderlo utilizar. Entonces, de la misma manera, le damos el nombre, tal cual como nos indica la IA, una descripción tipo texto, y en el valor actual colocamos esa contraseña que creamos pues anteriormente. Y le damos a aceptar. Y con eso ya tendríamos como este primer paso que nos indica. Entonces ahora nos pide paso 2, crear el generador automático de token. Recordemos que el token es ese paso de acceso o llave digital que necesitamos para acceder a la API, que se construye a partir del usuario y la contraseña que creamos. Entonces para ello lo que nos dice es que vamos a buscar aquí un botón que dice nuevo origen o nueva consulta, y vamos a buscar uno que se llama consulta en blanco. Entonces le vamos a dar clic y nos abre también una nueva pestañita acá. Y vamos a buscar donde dice la pestaña vista, como nos indica acá en este segundo punto, y editor avanzado. Entonces, cuando accedemos allí, nos va a abrir una nueva pestaña como un editor de código. Entonces, aquí es donde decimos, uy, ¿cómo que un editor de código? Yo no sé nada de código, ¿qué hago? No se preocupen, la misma inteligencia artificial nos va a construir el código que necesitamos y nosotros tener que ser expertos en el tema. Entonces aquí nos está dando en el punto 3 que borremos ese código que trae por defecto, que son unas palabras allí. Entonces que las borremos y coloquemos el código que nos está pasando aquí. Entonces nos copiamos este código, lo pasamos aquí a nuestro tablero de consulta y ya estamos listos. Entonces procedemos con el botón de listo. No tenemos que saber qué hace técnicamente ese código, no tenemos que saber de desarrollo. La misma IA nos está dando lo que necesitamos. Entonces aquí es donde nos empezamos a encontrar con, ay, tenemos una barrera, tenemos una alerta con ella, no sabemos de Power BI, no sabemos esto qué significa. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Utilicemos la misma inteligencia artificial para resolverlo. Entonces, en este caso, vamos en un nuevo mensaje, le pasamos, digamos, un pantallazo de esa alerta que nos sale y le indicamos, vení, estamos finalizando el paso 2 para crear el token, pero entonces guardándonos acá esta alerta y no sabemos qué hacer. Entonces, que nos indique cómo procedemos. Es muy importante que seamos muy claros cuando necesitamos que nos dé una indicación, qué estábamos haciendo, qué nos pasó cuando hicimos eso, para que la IA también sepa en qué paso estamos y nos pueda dar una respuesta también mucho más precisa. Dar este tipo de indicaciones muy claras nos va a ayudar a tener mejores resultados. Entonces aquí nos dice,
no se preocupe, es normal que nos salga esa alerta y nos va a decir entonces cómo resolverlo. Entonces lo que nos dice es que vamos a darle pues este botón de editar credenciales que dice acá y nos pide que en la columna de la izquierda, cuando le damos a editar credenciales nos abre esta ventanita, entonces nos pide que en la columna de la izquierda seleccionemos anónimo, entonces seleccionamos anónimo, listo, y luego nos pide que en el nivel de configuración, que es un menú desplegable superior, o sea, este de acá, nos verifiquemos que está en el dominio raíz, o sea, en la URL base que pusimos, que en este caso tenemos tu espacio ideal.nube.app, ahí está correcta, está en la raíz. Y ya nos pide entonces que procedamos, conectar, y con ello ya la alerta desapareció y nos trae el token. Los tokens se ven más o menos así, son unos textos larguísimos que son esas llaves, o sea, son como una llave temporal, como una especie de contraseña temporal, por así decirlo. Entonces ahí vemos que ya la logró traer. Y miren que fue muy sencillo, la misma IA nos indicó cómo resolver esa alerta, qué debíamos configurar, e inclusive nos da como una explicación de, vení, por qué tiene que ser de esta manera en caso tal de que nosotros queramos como entender también qué hay detrás de eso. Entonces el paso 3 ya nos dice extraer los datos sorteando la paginación. Vamos a ver entonces en este paso qué debemos hacer. Entonces lo que nos pide es que vamos a crear otra vez nuevo origen, una consulta en blanco, y vamos de nuevo a ir como ese editor avanzado como aprendimos anteriormente. Vista, editor avanzado. Nos va a abrir otra vez esa ventanita de código. Entonces lo que nos dice es que vamos a hacer la de contratos, o sea, para traer los contratos. Entonces, en este caso nos está dando también el código para traerlo, entonces no tenemos nosotros que saber técnicamente cómo traerlo, sino que ya la misma IA nos está dando el código aplicando lo que nosotros le decíamos de la paginación, ¿cierto? Entonces, como nosotros le indicamos que tenía que usar paginación, el código que nos entrega usa paginación. Entonces lo vamos a copiar, también acá trae el botoncito para copiar y lo pegamos aquí en esta ventanita. ¿Cierto? Borramos pues lo que había antes, que es unos códigos pues por defecto, los borramos todos y copiamos el que nos entrega Gemini. Y le damos entonces a listo. Y entonces aquí nos encontramos con otra barrera. Nos salió un error. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo que firewall? Empezamos a entrar en pánico, pero no se preocupen, la misma IA nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces vamos a repetir un poco el proceso anterior. Entonces le pasamos un pantallazo de esa alerta y le decimos, mira, nos encontramos en el paso 3, creamos la consulta para la de contratos, pero finalizando nos saca esta alerta, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces no hay problema, nos dice, listo, esto me lo conozco, yo te doy el paso a paso de cómo vamos a resolverlo. Entonces, en este caso, vamos a seguir ese paso a paso que nos da para resolver. Entonces, nos dice que volvamos como a esta ventana principal donde estábamos antes, es decir, donde se ven estas ventanitas antes de nosotros acceder al de transformar datos, que era este de acá. Entonces, vamos a ir a esta principal y lo que nos pide es que busquemos el menú archivo, que es este de acá. Y luego nos pide entonces que allí busquemos la de opciones y configuración, que está aquí abajito, y luego opciones, que es este de acá. Luego nos va indicando que en esta ventana emergente que nos salió, o sea, en esta nueva pestañita, busquemos aquí en las opciones, donde dice archivo actual, busquemos la sección de privacidad, ¿cierto? Y luego nos indica que allí vamos a seleccionar en donde dice niveles de privacidad, el de ignorar los niveles de privacidad. Entonces seleccionamos, damos a aceptar. Y con ello, ya luego lo que nos solicita después de aceptar y nos va a cerrar pues esa ventana que teníamos, nos pide que actualicemos la consulta para ver esos cambios reflejados. Entonces vamos a volver a donde tenemos la alerta de error, ¿cierto? Y vamos entonces a buscar en la parte de arriba la que dice actualizar, ¿cierto? Para ello es importante tener seleccionado acá la consulta que estamos interactuando, buscamos actualizar y cuando usamos esa opción vemos que ya nos trae toda la información, ¿cierto? No tuvimos que saber nada de código, los problemas que nos salieron con la misma IA los resolvimos, no tuvimos que tener conocimiento sobre eso que significaba, inclusive la misma IA nos explica ese error que es en caso tal de que nosotros queramos saberlo. Pero entonces ya vemos que nos logró traer la información desde Nubi. Toda esta información que nos está cargando acá fue traída con la API de Nubi.
utilizando ese pase de invitado. Entonces ya se autentica, trae la paginación, ya trae todo lo que necesitamos. Entonces vemos que con la IA fue muy sencillo. Entonces, ahora que vamos a proceder, aquí ya nos indica entonces, por ejemplo, que para la tabla de facturas y para la tabla de propiedades también lo podemos hacer, o sea, también podemos traer esa información. En este caso, entonces, miren que no nos indicó pues el código, pero no se preocupen tampoco por eso, porque podemos solicitárselo. Entonces le decimos, listo, ya nos funciona bien la de contratos, por favor dame el código de la de facturas y propiedades en caso tal de que no lo haya entregado. Entonces podemos decirle para que nos lo genere, no tenemos que enredarnos nosotros a hacer ese mismo código. Entonces aquí vemos que nos lo entregan y si nosotros hacemos el mismo proceso para facturas y propiedades, vamos a ver que nos trae la tabla de facturas, como la pueden ver acá, nos trajo la información de facturas con el código que nos dio Gemini y por la de propiedades. Entonces también pedimos la de propiedades, acá nos dio el código y aquí vemos que nos trajo la información de las propiedades. Entonces, hasta el momento lo que tenemos es los datos crudos. Ya nos trajimos los datos crudos de Nubi y los insertamos dentro de nuestro Power BI. Ahora necesitamos preparar como esta información para poderla utilizar en los gráficos. Entonces, aquí es donde nos indica que el paso 4 que debemos seguir es las transformaciones de estos gráficos. Sin embargo, cuando empezamos a leer qué es lo que nos pide, entonces menciona que tenemos que agregar una columna, usemos la opción de fechas para restar fecha actual, o sea, y calcular días de mora, pero no nos está dando el paso a paso. No entendemos ahí qué tenemos que hacer porque estamos partiendo de que no tenemos conocimientos técnicos de Power BI tampoco. No se preocupen, si vemos que algo no entendemos de lo que nos está indicando la IA, podemos usar la misma IA para que nos explique y nos dé detalladamente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en este caso, le indicamos que nos encontramos en el paso 4, que ya nos están funcionando muy bien las consultas, pero no entendemos cómo se usan esas opciones de fichas y filtros, que sí, por favor, nos da ese paso a paso de qué debemos hacer. Entonces aquí la misma IA nos va a indicar qué tenemos que hacer para transformar estos datos. Entonces lo primero que nos está diciendo es que aquí, por ejemplo, en la tabla de facturas, vamos a buscar la columna de fecha de vencimiento. Entonces buscamos la columna de fecha de vencimiento y vamos a buscar el icono ABC, que es este que está aquí, y que vamos a darle clic y nos va a salir como este desplegable. Entonces nos pide que allí seleccionemos fecha como opción y que repitamos el proceso para la columna de saldo, pero para saldo le vamos a poner número decimal. Y lo mismo para valor total, ¿cierto? Acá nos indica que valor total también la vamos a cambiar a número decimal. Entonces, por ejemplo, ahí ya nos está indicando cómo tenemos que ir como interactuando o transformando esos datos para que nos funcione dentro de Power BI. ¿Por qué es importante? Porque desde Nubi nos entregan los datos crudos. Toda la información nos la entrega Nubi. Pero para poder crear esos dashboards que queremos, esas gráficas, esos indicadores, necesitamos hacerle como ciertas transformaciones a la información que nos devuelve Nubi. Esas transformaciones tienen que ver pues con unas configuraciones ya propias de Power BI para que nos muestre la información. Entonces no tenemos que ser técnicos sobre cómo hacerlo, la misma IA como ven nos está dando el paso a paso de cómo hacemos todas esas transformaciones. En este caso no las vamos a ver completas, pero ella pues nos termina de dar ahí lo que tenemos que hacer. Y lo último que nos indica para completar, porque ya cuando completamos las transformaciones que nos dio en el paso a paso, lo único que nos dice es que tenemos que dar clic en cerrar y aplicar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está cerrar y aplicar? Está aquí en la pestaña de inicio, acá arriba a la izquierda, damos cerrar y aplicar. ¿Eso qué significa? Ya tenemos todos nuestros datos acá en tablas, ya los transformamos como necesitábamos transformarlos, ahora queremos llevarlo al dashboard para construir nuestras gráficas. Entonces, cuando le damos cerrar y aplicar, ya nos va a llevar como a la primera pestaña que nosotros teníamos. Vamos a ver esta pestañita donde se ve que está cargando toda la información que nosotros configuramos. Y ya cuando esta pestaña desaparece, ya estamos listos para empezar a usar nuestros datos para construir el dashboard. Como pueden ver acá en esta pestañita que dice datos, aparecen contratos, facturas. Este es importante, es el token, no vamos a interactuar pues con él. Y tenemos las propiedades. Entonces, nos vamos a ir a construir en el paso 5 el primer gráfico que queremos hacer,
en este caso, que es el radar de fuga de ingresos que les comentaba anteriormente. Entonces, para ello nos pide entonces que en visualizaciones, aquí en esta sección, seleccionemos gráfico de columnas apiladas. Entonces vamos a buscar aquí el gráfico de columnas apiladas y cuando le damos clic nos lo pone acá automáticamente como en nuestro lienzo, ¿cierto? Listo para empezarlo a configurar. Entonces nos está pidiendo que en el eje X, que es este de acá, vamos a llevar la fecha fin, ¿cierto? Entonces vamos a buscar acá en contratos y vamos a seleccionar fecha fin y la arrastramos al eje X, ¿cierto? Y luego nos va a pedir que en el eje Y, que es este de acá, vamos a arrastrar el canon total, que es este de acá. Entonces nos pide que lo arrastremos, lo soltamos acá en el eje Y vemos que ya empezamos a ver información. ¿Qué es lo otro que nos piden? Que en el panel de filtros, es este panelcito de acá, vamos a arrastrar el campo de esto, ¿cierto? Entonces, aquí está el estado, lo agarramos, lo arrastramos acá, nos va a aparecer así como este filtro, y nos pide que descartemos la opción determinado, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar solo activo. En construcción lo pueden seleccionar o deseleccionar, ya depende de la información que ustedes quieran filtrar. Lo importante es que terminado no lo seleccionemos para que nos incluyan pues contratos que la fecha fin ya pasó. Y entonces, como podemos ver pues en la anterior, ya ahí tenemos como un gráfico funcional, hasta ahí llegan los pasos de Gemini, pero vemos que no es tal cual lo que nosotros quisiéramos, o sea, queremos, por ejemplo, poderlo tener ordenado, porque vemos acá que las fechas no están ordenadas, y que lo podamos agrupar por mes y año, ¿cierto? Porque no nos interesa tanto saber cada día de fecha a fin, sino que nos interesa saber en un mes cuál es ese canon total de todos los contratos que es la fecha fin, termina en ese mes, para poder tener una visualización es mes a mes, no día a día. Entonces, para ello, como necesitamos como algo adicional, queremos modificarlo un poco para que se ajuste más a nuestra necesidad, le vamos a decir la misma IA que entonces nos indique cómo podemos hacerlo. Entonces acá le decimos, estamos en el paso 5, ya logramos configurar este primer gráfico, pero queremos que se muestre en orden y agrupadas. ¿Cómo lo hacemos? No hay ningún problema, la misma IA entonces nos va a dar ese paso a paso. Entonces lo primero que nos vamos a hacer es convertir el texto de fechas a números. Entonces lo que nos está pidiendo es que en la barra lateral izquierda, o sea, esta de acá, busquemos la opción de vista de tabla, que es esta. Entonces vamos a acceder como a esta tablita. Entonces nos pide que busquemos acá y seleccionemos la de contratos. Entonces la seleccionamos y allí nos va a aparecer entonces toda la información de contratos, ¿cierto? Porque acá podemos seleccionar también facturas, propiedades, pero en este caso como nuestro gráfico interactúa con los contratos, seleccionamos la de contratos. Entonces nos pide que busquemos la columna fecha fin, ¿cierto? Entonces acá vamos a encontrar la de fecha fin. Y nos pide que en el menú superior, en la parte de acá arriba, utilicemos acá la pestaña de herramientas de columnas y busquemos acá tipo de datos y cambiemos de texto a fecha, ¿cierto? Él por defecto viene en texto, entonces nos pide que eso lo cambiemos a fecha. Y vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora con el canon total. Entonces nos pide que seleccionemos canon total, la columna de canon total acá en la tabla, y lo mismo, vamos a buscar tipo de datos y vamos a cambiarlo a número decimal, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos ese paso 1. Luego en el paso 2 nos vamos a configurar esa agrupación que queremos, ¿cierto? Entonces, miren que ya el gráfico empieza a cambiar un poco, ¿cierto? Todavía no está listo, pero vemos que empieza a tener cambios. Entonces nos pide que volvamos a esta vista de informe, que es donde estábamos anteriormente, seleccionemos el gráfico, y nos pide que en el panel de visualizaciones, que es este de acá, busquemos ese eje X, ¿cierto? Y borremos el campo fecha fin con este botoncito que es una X. ¿Por qué lo vamos a borrar? Porque ahora vamos a insertar el que acabamos de actualizar. Entonces, después de eliminarlo, nos dice que volvamos a arrastrar este de fecha fin actualizado acá al eje X y vamos a ver que ahora nos muestra la información un poco diferente. Ya nos trae año, trimestre, mes, día, que es como la información asociada a esa fecha. Y entonces nos dice que como queremos agrupar por mes y año, vamos a quitar con la X el de trimestre y el de día, ¿cierto? Y entonces nos queda de esta manera. Ya vemos que acá se empieza a ver agrupado por mes y año, ¿cierto? Y lo siguiente que nos indica es que en el eje Y, que es donde pusimos el canon total, dándole clic a esta flechita, nos aseguremos de que está seleccionado suma. Porque como ven antes,
tenemos recuento. Entonces, esto es importante cambiarlo porque lo que nos interesa es la suma de los cánones. Entonces vamos a darle a esta flechita, seleccionar suma, y con ello ya estaría pues listo este punto 6. Y por último nos va a indicar entonces ahora cómo lo ordenamos cronológicamente. Entonces nos indica que en el gráfico vamos a encontrar estos 3 punticos, de allí vamos a ir a ordenar eje y vamos a seleccionar la opción de año-mes para que nos ordene por año y mes. Y nos vuelve a indicar que le demos otra vez a esos 3 punticos, de nuevo ordenar eje y seleccionemos ascendente, que es como lo que nos interesa, poder ver hacia el futuro. Y con esto nos indica que ya entonces nuestro radar de fuga estaría funcionando. Entonces, como pueden ver, ya la visualización es muy diferente, es agrupada por mes y año. Podemos ordenarlo pues de forma ascendente, descendente, aplicarle más filtros, o sea, podemos empezar ya a meterle más colitas, pero usar la misma IA para que nos ayude a modificarlo de la manera en la que nosotros necesitamos. Entonces, ya con ello, es como este primer ejercicio, vimos cómo construir este primer gráfico de radar de fuga de ingresos que ven acá. Sin embargo, mencionábamos que habían otros 2 indicadores que nosotros teníamos mapeados para crear. Acá los pueden ver ya creados. Uno es matriz de antigüedad de carteras, que permite ver con el detalle de nuestros inquilinos cómo está esa cartera pendiente, los rangos como de tiempo que deben para poder tomar decisiones estratégicas de qué hacer con ello. Y tenemos también este otro que es mapa de calor de vacancia, que nos permite ver en un mapa dónde están ubicadas nuestras propiedades, que son todos estos punticos que se ven acá. Inclusive el color del puntico indica el estado de la propiedad. Entonces, en este caso no vamos a ver la construcción de estos dos, pero fueron construidos de la misma manera con el apoyo de Gemini. Y les vamos a estar compartiendo próximamente un regalito para que puedan hacer también esto mismo ustedes, basados tanto en una guía pues que nos construimos con todo lo que nos fue indicando Gemini, como también la posibilidad de tener ya todo esto pues precargado. Entonces próximamente van a estar recibiendo regalitos que les van a ayudar ya a ver cómo podemos construir todo esto completo con los 2 gráficos que no podemos ver pues en esta ocasión por temas de tiempo, pero que también fueron construidos totalmente con IA, con el apoyo de inteligencia artificial, sin tener conocimientos de la herramienta. Entonces, como pueden ver, los resultados pueden ser muy positivos, tumbamos esa barrera del conocimiento técnico y usamos las herramientas de inteligencia artificial para potenciarnos y poder generar este tipo de dashboard que nos permitan llevar un mayor control y a la vez poder tomar decisiones mucho más estratégicas. Entonces, con ello concluiríamos como esta primera fase correspondiente a cómo podemos conectar Nubi con otras aplicaciones por medio de la API. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es ahora la automatización de la carpintería documental, que es un poco lo segundo que les mencionaba al inicio, que es cómo podemos llevar cosas que manejamos hoy por fuera de Nubi, que son las plantillas, que normalmente las tenemos en Word, las tenemos en otro tipo de archivos, cómo podemos llevarlas dentro de Nubi para poder interactuar entonces con ellas y aprovechar y potenciar un poco estas herramientas que nos ofrece Nubi. Entonces, en ese caso, vamos a ver cómo podemos convertir esa plantilla que tenemos en Word en una plantilla de Nubi, ¿cierto? También con el apoyo de inteligencia artificial. Bueno, entonces, inicialmente, antes de adentrarnos como en este ejercicio, vamos a ver un poquito qué son las plantillas y qué es lo que aquí nosotros llamamos tokens. Entonces, las plantillas son como ese molde digital de nuestros documentos, que pueden ser contratos, o sea, los formatos de los contratos, cartas de renovación o de preavisos, certificados tributarios. Entonces, las plantillas son como toda esa información base que nosotros ya tenemos clara, que se repite normalmente en varios casos. Entonces, son plantillas que ya tienen como la información lista para llenar. Entonces, ahora, ¿qué son los tokens? Los tokens son como esos códigos dinámicos que nosotros colocamos en nuestras plantillas para que el sistema después la reemplace con la información real de cada caso. ¿Cómo así? Resulta que nosotros tenemos una plantilla donde nosotros necesitamos que siempre se coloque el nombre del inquilino en algún punto, ¿cierto?
Entonces nosotros normalmente en Word ponemos unas X para llenar, o sea, ponemos como indicando que ese campo se debe llenar. Entonces los tokens es como unos pequeños fragmentos como de código, por así decirlo, que nosotros podemos colocar en vez de colocar esas X para que Nubi lo a la hora de generar esa plantilla, de una vez te lo va a reemplazar por la información real, ¿cierto? Entonces, si digamos estamos trabajando con un formato de contrato, donde nosotros vemos que en un contrato hay información del inquilino, del propietario, hay información sobre la propiedad, sobre valores, fechas, entre otras cosas, son datos que nosotros ya tenemos en Nubi, ¿cierto? Porque los configuramos a la hora de crear el contrato. Entonces, si nosotros tenemos ya la plantilla con la información base y tenemos los tokens de la información que necesitamos incluirle, que es toda esa información sobre el inquilino, propiedad, etcétera, entonces Nubi, a la hora de generarlo, ese formato nos va a permitir llevar automáticamente la información que nosotros tenemos en Nubi, que es sobre el contrato, y insertarla en esa plantilla, sin nosotros tener pues que hacer ese paso manual, o sea, nos está quitando toda esa carpintería. Entonces, en ese caso, también para ver un poco qué tipos de plantillas nos ofrece Nubi, lo tenemos categorizado en tres tipos. El primero son plantillas de contratos, que corresponde pues a formatos de contrato, cartas de renovación o preavisos o actas o información inclusive pues sobre las propiedades. Entonces incluye como todo lo relacionado al contrato. Contrato, propiedad, inquilino, propietarios. La segunda categoría que tenemos es certificados, que con esa ya hemos venido interactuando también en webinars pasados, que son plantillas que permiten generar pues esos certificados tributarios de ingresos y retenciones para propietarios, proveedores y empleados, que inclusive Nubi viene con muchos formatos pues ya predefinidos para esto, o sea, con plantillas del sistema que vienen ya precargadas y listas para usar. Entonces, los certificados, estas plantillas de tipo certificados es para que nosotros después podamos ir al tercero y generar, digamos, el certificado de ese tercero, pero con información que nosotros necesitamos que salga, ¿cierto? Y por último están las plantillas de tipo comunicaciones. Estas incluyen como esas plantillas de envíos por email, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que Nubi tiene algunas automatizaciones, como el envío por email de las facturas que creamos, entonces las envía, digamos, al tercero que pertenece a la factura, o también si nosotros tenemos activa la felicitación de cumpleaños, entonces también envía un email, también se pueden enviar por email estados de cuenta o los recibos de caja de egreso. Entonces acá nosotros podemos configurar como esa plantilla de envío de email que se va a enviar con esa información. Entonces también nos permite generar ese tipo de plantillas. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos ver en este ejercicio es como un mapeo inteligente de documentos. Entonces, queremos transformar un contrato estándar que tenemos en Word en algo automatizado con Nubi, ¿verdad? Llevarlo a Nubi y poder aprovechar como todas estas herramientas que nos ofrece. Entonces, vamos a ver varios pasos, vamos a cargar como esta información de los tokens en Gemini, luego vamos a mapear como todos esos X, las vamos a traducir a tokens que Nubi pueda entender, y vamos a crear una plantilla lista para usar, en este caso, sobre un formato de contrato. Esta es la plantilla que nosotros vamos a usar para este ejercicio. Como pueden ver, tiene diferente información de como las partes pues interesadas, inquilino propietario, el inmueble, o sea, la propiedad, tiene información también sobre los valores que influyen en este contrato, e inclusive como fechas y renovación, nos trae también información similar. Entonces, en este caso, esta es la plantilla que tenemos para el ejercicio, pero sabemos que cada uno maneja sus propios formatos de contratos. Entonces, en este caso, como pueden ver, nosotros la manera en la que indicamos en esta plantilla que ahí se debe insertar información es con un montón de X, ¿cierto? Pero estas X no las sabe interpretar Nubi, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo podemos migrar este contrato que tenemos actualmente, este formato, a Nubi para que Nubi lo pueda entender, pero con el apoyo de inteligencia artificial. Entonces, para lograrlo con el apoyo de la inteligencia artificial, vamos a ir nuevamente a nuestro portal de documentación, docs.nubi.ai, y vamos a buscar ahora la categoría guías paso a paso, que es donde están todas las guías de cómo se usa el sistema, ¿cierto? Allí vamos a buscar entonces la categoría de herramientas
que es la que nos va a traer como toda esa información o guías sobre la configuración de sistema, bitácoras, correo, y en este caso lo que nos interesa es las configuraciones de plantillas, ¿cierto? Entonces vamos a ingresar a esta sección y aquí vamos a encontrar varios documentos pues relacionados, cómo se crea una plantilla, qué podemos encontrar en el módulo, cómo se usa el editor, entre un montón de guías pues útiles para poder comprender un poco más todo este que nos ofrecen las plantillas. Pero en este caso lo que más nos va a interesar en este caso es esta guía que dice cómo insertar información dinámica en las plantillas. Que esta información dinámica es esos tokens, ¿cierto? Entonces vamos a acceder a esa guía. Aquí vamos a encontrar toda la información relacionada, qué es un token, cómo se insertan. Y lo más importante, vamos a encontrar como todo el listado completo de los tokens que podemos usar. Sin embargo, para este ejercicio tampoco necesitamos saber a profundidad sobre eso, ni tener acá en la cabeza memorizados todos los tokens que Nubi tiene, sino que vamos a ver cómo podemos utilizar la IA para hacer esa transformación o traducción de esas X a tokens de Nubi. Entonces, para ello vamos a otra vez acá al botón de exportar y vamos a seleccionar Markdown, que como vimos es el formato que mejor interactúa con la IA, y lo vamos a tener ahí guardadito. Entonces ahí vamos a proceder otra vez, vamos a utilizar Gemini para este caso, pueden usar la herramienta de su preferencia. Entonces aquí vamos a subir de la misma manera los dos archivos que tenemos, ¿cierto? La documentación que acabamos de descargar sobre los tokens y nuestra plantilla, en este caso, como pueden ver, es un Word con la plantilla que yo quiero convertir. Y aquí entonces le vamos a indicar. Necesitamos tu apoyo para transformar los tokens de nuestra plantilla actual en unos que Nubi pueda interpretar. Entonces, le vamos a dar otra vez, y muy importante, ese contexto, qué son esos archivos que te acabo de pasar para que la IA sepa cómo los debe interpretar, que uno es la plantilla pues actual que tenemos y el otro es la documentación sobre los tokens de Nubi. Y le estamos indicando, esto es muy importante, que actualmente en nuestra plantilla se identifican con X. ¿Por qué esto es importante? Porque le ahorramos el trabajo pues a la IA de tener que ver de qué son tokens y cuáles no son tokens, ¿cierto? ¿Qué tiene que reemplazar y qué no? Entonces, si nosotros de una vez le indicamos que las X es lo que tiene que reemplazar, el resultado va a ser mucho más positivo. Y ya por último, entonces le damos la indicación de qué queremos que haga. Entonces le indicamos que queremos crear una nueva versión de la plantilla, pero utilizando los tokens de Nubi. Aquí es muy importante y es que acá le estamos diciendo muy estrictamente que nos tiene que respetar la información actual, que no elimine información, que no cambie el formato, los colores ni los tamaños, ¿cierto? Acá nosotros le estamos pues solicitando que traten lo posible de respetar esas cosas. Es importante que se lo indiquemos porque a veces en esa traducción o ese intento pues de colocar esos nuevos tokens puede cometer errores o en cuanto pues a la información que tenemos en la plantilla. Sin embargo, vamos a ver también eso un poco más adelante. Entonces, con esta información ya estamos listos para que la IA nos pueda apoyar con el proceso. Entonces, vemos que acá nos generó, he creado una nueva versión y nos generó acá un documento, ¿cierto? En este caso nos lo va a abrir como documentos de Google, nosotros ya de ahí lo podemos descargar como un Word, como nosotros nos quede pues más fácil, pero ya nos generó la misma plantilla, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver un poco qué fue lo que nos hizo. Esa es la plantilla que nos está entregando. Si recuerdan la anterior tenía un montón de X, en cambio esta ya reemplazó ese montón de X con los tokens que manejan Nubi. Entonces, como les mencionaba hace un ratico, los tokens en Nubi son como unos pequeños códigos, ¿cierto? Que como ven tienen como un formato de una llavecita con un nombre y este nombre es único para cada token. Sin embargo, no tuvimos que memorizarnos los tokens, no tuvimos que leer como todos los disponibles, sino que la IA nos ayudó a identificar cuál es el token que necesitamos en cada una de las X que teníamos en nuestro documento. Sí, muy importante, como pueden ver, no es exactamente igual que nuestra versión original. Por ejemplo, nosotros en la original teníamos un loguito acá, o de pronto los tamaños no son iguales, pero por eso siempre es muy importante que recordemos, la IA funciona como una herramienta de apoyo, pero siempre está en nuestras manos esa decisión final, esa revisión final y asegurar que todo está en orden. Entonces acá ya la IA nos ayudó con el proceso más tedioso
que era convertir las X a tokens. Pero entonces ya nosotros terminamos de organizar el documento de manera que nos quede exactamente como queremos que se vea, ¿cierto? Entonces en este caso yo lo voy a dejar como nos lo entregó, lo único que le voy a agregar es el loguito que teníamos en la parte de arriba. Entonces aquí vamos a proceder a crear nuestra plantilla. Entonces vamos a copiarnos primero como todo el contenido de nuestra plantilla, lo vamos a copiar para tenerlo ya como en nuestro portapapeles y vamos a proceder entonces a ir a Notion. Entonces vamos otra vez a seleccionar acá el menú de herramientas y en el submenú, pues en las opciones que nos da, vamos a seleccionar configuraciones. Y aquí vamos a encontrar entonces la sección de plantillas para documentos y comunicaciones y vamos a ingresar allí. Acá nos va a traer el listado de todas las plantillas que existen actualmente en el sistema. Ella va a traer más que todo como las predefinidas, que son las que nosotros les creamos a ustedes por defecto, dar listas para usar, como tiene que ver los certificados, algunas relacionadas con contratos. Pero entonces son como las que carga el sistema por defecto, pero ustedes pueden interactuar con ellas o crear nuevas en caso tal. Por ejemplo, en este caso vamos a crear una nueva plantilla. Entonces le damos clic aquí al botón de crear plantilla y nos va a abrir un formulario. Entonces, importante entender que estos son como dos secciones. Entonces, no podemos pasar todavía el contenido hasta que no hayamos llenado primero este formulario. Entonces, acá, ¿qué vamos a seleccionar? En tipo de plantilla, en este caso, como nosotros vamos a crear un formato de contrato, seleccionamos esa opción. Le damos un nombre, pues, que nos ayude a identificarlo, una descripción que nos permita como entender esa plantilla para qué es. En tamaño de hoja voy a seleccionar carta en este caso, en orientación puse vertical, pero también hay orientación horizontal, y en las márgenes, estas márgenes son en milímetros, entonces en este caso le puse 10, que corresponde más o menos a 1 centímetro, que para mí pues es suficiente para lo que necesito que se muestre, pero ustedes ya lo ajustan según lo que necesiten. Y ya procedemos simplemente a grabar la plantilla. Entonces, cuando guardamos como estos datos del formulario, ya ahí sí nos va a habilitar como esta edición del contenido. Aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que tenemos a disposición lo que es encabezado y pie de página. El encabezado y pie de página es para que se repitan todas las páginas, ¿cierto? Si llegamos en nuestro formato, nosotros necesitáramos que el logo aparezca en todas las páginas o tenemos un pie de página configurado que queremos que se repita siempre, lo configuramos en estas dos secciones, encabezado y pie de página. Sin embargo, en este formato yo solo tengo el logo al inicio, pero no quiero que se repita en el resto de las páginas, entonces ahí solo interactuamos con el contenido, que el contenido es lo que queda pues del resto pues de la plantilla. Solamente el encabezado y el pie de página son los que se repiten en todas las páginas. Y entonces vamos a darle entonces a editar acá contenido, al botón, y cuando le damos a este botón nos abre como este editor de plantillas. Entonces el editor ofrece muchísimas posibilidades, ¿cierto? Pero en esta ocasión no vamos a ahondar todavía como en todo lo que podemos hacer con el editor, sino que lo que nos interesa es, necesito rápidamente llevar una plantilla que ya tengo, que ya tenía en un Word, a nube. Entonces vamos a hacer el proceso rápido. Entonces para ello vamos a ir acá a esta pestañita de bloques y en estos bloques que son como cosas ya listas para usar, ¿cierto? Bloques ya construidos para usar, vamos a buscar acá en componentes el que dice texto, ¿cierto? Y para llevarlo a nuestro lienzo, este es como nuestro lienzo de nuestra plantilla, lo arrastramos y sin soltar pues la tecla, lo soltamos acá, ¿cierto? Entonces cuando hacemos ese proceso de seleccionar, arrastrar, nos va a hacer como una línea pues verde iluminada de donde se va a colocar, ¿cierto? En este caso, como nosotros tenemos el lienzo vacío, nuestra plantilla vacía, entonces se va a colocar ahí en todo el cuadro. Entonces, en este caso, cuando lo soltamos, nos trae como ya ese bloquecito listo, viene con un texto pues predefinido, pero entonces aquí lo que nos interesa es reemplazar este texto por el texto de nuestra plantilla, por toda la información de nuestra plantilla. Entonces, para eso le damos doble clic a ese texto. Cuando le damos doble clic es como que ingresa a editarlo. Lo vamos a seleccionar completo, ¿cierto? Y lo vamos a borrar y a pegar el texto de nuestra plantilla que habíamos copiado anteriormente, ¿cierto? Con control V, comando V, que lo debemos tener en nuestro portapapeles. Y cuando le damos pegar ese control V, nos va a traer ya la información de nuestra plantilla. O sea, copiamos la plantilla en Word
y la pegamos acá en este bloquecito de texto, y miren que ya nos trae toda la información lista, nos trae inclusive la imagen, queda ahí pegada, toda la información del contrato, los tokens aquí están, entonces está como lista. Entonces le podemos dar una revisada para confirmar que todo está en orden, pero el formato se pega tal cual como lo tengamos en el Word, ¿cierto? Y entonces ahí ya tenemos nuestra plantilla cargada en el editor. Entonces lo único que necesitamos que hacer es guardar, le damos al botón de guardar, aceptamos pues acá la alerta y luego con este botón de volver atrás, volvemos pues acá a nuestra configuración de la plantilla. Vemos entonces acá que en el contenido ya nos trae lo que acabamos de insertar en el editor. Entonces ya nuestra plantilla quedó creada, listo y lista para usar. Ahora, ¿cómo la usamos? Para ello vamos a ir a nuestro módulo de contratos porque al ser una plantilla que creamos de formato de contrato, donde se usa es en la pestaña de contratos. Dependiendo del tipo de plantilla también cambia la forma en la que se usa. Por ejemplo, las de certificados, vimos en webinars anteriores que se usan entonces desde el módulo de terceros. Pero en este caso las de contratos, accedemos acá al módulo de contratos, aquí vamos a encontrar entonces nuestro listado de contratos, vamos a buscar en este listado el contrato con el que queremos interactuar, lo vamos a seleccionar y vamos a buscar acá en nuestra pestañita de acciones la primera que se llama generar plantilla, que es para generarle una plantilla a ese formato, a ese contrato que acabamos de seleccionar. Entonces, cuando le damos al botón, nos va a aparecer acá un pequeño formulario donde nos pide seleccionar el contrato. Esto es importante cuando, digamos, el contrato tiene multiinquilino, multipropietario, que sabemos que se manejan como dos subcontratos, ¿cierto? Dos contratos hijos. Entonces, aquí debemos seleccionar para cuál de los dos queremos interactuar. Por ejemplo, en este caso vemos que hay dos. Entonces, seleccionamos para cuál de ellos, pero si no es un contrato multipropietario, multiinquilino, solo nos trae, pues, el contrato principal. Y acá en plantilla vamos a seleccionar la que acabamos de crear, ¿cierto? O inclusive si tenemos varias creadas, pues seleccionamos la que nosotros necesitamos para ese caso. Entonces aquí tenemos la que acabamos de crear y ya solamente procedemos a dar clic al botón de generar y va a suceder la magia. Entonces vemos que tenemos nuestra plantilla, que es el formato que nosotros creamos, pero todos esos tokens que nosotros teníamos, que primero eran X, luego pasaron a ser tokens que Nubi interpreta, y ahora, cuando nosotros generamos una plantilla para un contrato en específico, nos está reemplazando esos tokens con la información ya real del contrato, ¿cierto? Entonces esto nos ahorra muchísimo trabajo que antes era manual de carpintería, de tener que ir y manualmente en el Word, reemplazar X por X con la información. Ahora simplemente con haberla configurado, con los tokens pues que no interpreta, que nos apoyamos con la inteligencia artificial para ello, tenemos aquí ya la información reemplazada del inmueble, del propietario, del inquilino, de los valores, tanto en números como en letras. Y esto nos ahorra pues muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, porque ya es una plantilla que queda creada y lista para usar. Ya de ahí lo que podemos hacer es agregarle más cosas, si queremos ajustar formatos, colores, podemos interactuar con ello, pero aquí ya queda pues una plantilla totalmente funcional. Entonces con ello terminaríamos como este segundo ejercicio, relacionado con cómo podemos llevar nuestras plantillas que tenemos hoy en Word a plantillas que Nubi pueda utilizar para potenciar y también aprovechar esas herramientas que Nubi nos ofrece. Y por último, vamos a ver entonces de manera rápida qué nos ofrece Nubi de forma nativa para poder tener como ese poder dentro de casa, como menciona acá. Entonces, veíamos en nuestra primera fase cómo integrar herramientas de construcción de dashboard y analíticas con Nubi, usando la información de Nubi, pero con herramientas externas, es decir, conectando con API. Pero resulta que dentro de Nubi también tenemos herramientas de dashboard y analíticas que cada vez se están mejorando, se están actualizando para poder tener también ese tipo de herramientas dentro de nuestro mismo Nubi, que son esas herramientas nativas. En este caso vamos a ver rápidamente tres de ellas, que es el dashboard principal, el histórico de facturación electrónica y la cartera de inquilinos interactiva. Entonces, en este caso vamos a ver el primero, que es el dashboard del inicio. Muchos lo conocemos, es el que nos aparece cuando recién ingresamos a Nubi, es el de la página del inicio, para ir a en caso de que estemos en otra pestaña desde acá. Y como pueden ver, nos muestra un montón de indicadores, dashboard, a modo de dashboard,
gráfica, nos trae también tablas o valores pues consolidados, inclusive este de acá nos muestra como esos eventos que nosotros tenemos en la agenda de Nubi, botones para acceso rápido, para ir rápidamente a crear ingreso, contrato, factura. Entonces nos trae ya información de utilidad a modo de dashboard, algo similar pues a lo que nosotros construiríamos en Power BI. Y estos cada vez están pues actualizando, cada vez estamos agregando nuevos para que ustedes puedan tener este tipo de información también dentro del mismo Nubi. También la pueden filtrar, les trae acá los valores o interactuar pues también con los gráficos. Y algo también importante es que acá desde el perfil, desde este iconito que está a toda la derecha, entonces vamos a encontrar acá la configuración de este dashboard. Esta configuración lo que nos permite es mostrar u ocultar pues algunos de los, aquí los llamamos widgets, que son esos bloquecitos con indicadores que estaban en el dashboard. Entonces acá nos permite decir si lo mostramos, si no, y poder agregar o quitar algunos para que nosotros ajustemos el dashboard a nuestra necesidad, ¿cierto? A lo que más nos interesa ver. Inclusive algo muy importante es que por defecto nosotros mostramos un dashboard diferente según el rol del usuario, ya que sabemos que para un gerente no le interesa ver lo mismo que para un asesor, por ejemplo, o para un contador. Entonces, dependiendo del rol, también cambia el dashboard para mostrar lo que más le interese pues a ese rol. Y nosotros cada vez vamos a estar actualizando y llenando un poco más esto de más posibilidades para que ustedes puedan tener en ese dashboard la información de su interés. Entonces, el segundo que vamos a ver es un informe en el módulo de informes al cual accedemos acá desde el menú de navegación. Vamos a encontrar en la sección de informes de facturación electrónica dos informes. Ambos tienen información similar, solo que uno está enfocado en las facturas y el otro en las notas. En este caso vamos a ver el de las facturas. Entonces, este informe lo que nos permite es ver a modo de gráficos e inclusive también nos trae una tabla ya detallada. Nos permite ver a modo de gráficos en qué estado está nuestra facturación electrónica en Nubi, ¿cierto? Porque sabemos que cuando se tiene esta funcionalidad activa, Nubi se encarga de envíos automáticos y los tenemos activos, o si nosotros lo hacemos de manera manual, también necesitamos estar muy pendientes de que estemos al día con todos los envíos, que no tengamos facturas que nos estén enviando o que se nos hayan olvidado. Entonces aquí nos permite ver tres gráficos importantes. Este es el de envío de facturación a la DIAN, que nos permite ver cuáles se han enviado y cuáles no, para nosotros poder abordar estas que no se han enviado. Nos permite también ver el estado de esas facturas que se han enviado, en qué está. En este caso tenemos unas gráficas positivas, ¿cierto? Que vemos que la electrónico está bastante bien, porque de las que se han enviado, todas son exitosas, pero nos puede suceder, por ejemplo, que tengan otro estado, rechazado, fallida. En esos casos, esto nos permite como tomar acción sobre ello, ¿cierto? Si vemos que hay facturas fallidas, podemos tomar acción rápidamente de ver por qué falló, qué nos falta configurar o hacer para poderla enviar, ¿cierto? Correctamente. Entonces nos permite estar como muy pendientes de que todo se esté enviando correctamente. Y también tenemos este otro que es de estado de facturas enviadas a los clientes, y es que sabemos que además de la DIAN después se le envía al cliente. Y aquí vemos los estados pues de este envío, ¿cierto? Porque puede suceder que estén enviadas, que el cliente pues efectivamente la haya aceptado o que inclusive el cliente haya rechazado esa facturación. Entonces nos permite también como tener esa visualización rápida de en qué estado está nuestra facturación electrónica para poder tomar acción en caso de que lo requiramos. Y el último informe que vamos a ver pertenece acá a la sección de informes contables y financieros y se denomina cartera de inquilinos tipo dashboard. Que este informe lo que nos permite es poder ver en unos gráficos y también en tablas ya un poco más específicas por tipo. Nos permite ver, por ejemplo, el total de cartera, cuánto está pendiente, cuánto está vencido. También los días en mora, algo similar a la matriz que construíamos en Power BI, con los rangos de cuántos días en moras llevan. Y nos permite también ver unas tablas ya más detalladas por cada uno de los inquilinos, qué valores están pendientes, cuáles vencidos y cuál es el valor pues total. Entonces, nos permite ver como de una manera rápida y centralizada en qué estado está nuestra cartera de inquilinos en caso tal de que debamos tomar acción o decisiones al respecto. Entonces, en ese sentido, como pueden ver en Nubi, también estamos pensando y trabajando en integrar esas herramientas
dentro del mismo ecosistema para que ustedes las puedan tener aquí sin tener que usar herramientas aparte. Y ya por último tenemos es como estos tres pilares que trabajamos en estos tres ejercicios, que es la inteligencia artificial como un puente, y es que desmitificamos pues un poco la tecnología. Gemini nos ayuda con esos pasos complejos o esa información técnica que nosotros no conocemos. El ahorro tangible, y es que reducimos muchísimo el tiempo o el impacto, por ejemplo, a la hora de estar generando plantillas o inclusive tener que ir a consultar la información de manera manual. Y tenemos también la soberanía total, y es que estamos dándoles el poder a ustedes sobre sus propios datos. Entonces, con eso finalizamos y le doy paso a Diego. Gracias, Isabel. Vimos cómo desde Nube nosotros abrimos la caja, podemos ya conectar, ¿sí? Podemos utilizar, como hablábamos, la herramienta de inteligencia artificial para conectar, complementar nuestras plantillas, ¿sí? Pero también entender que desde Nube estamos trabajando fuertemente en que esas cosas que ustedes se sueñan para tomar mejores decisiones en sus empresas, en sus inmobiliarias, las podemos nosotros conectar, las podemos desarrollar y las podemos tener. Este proceso que vimos con Isabel, pues, si bien se ve un poco complejo, es bastante sencillo de hacer, y recuerden que ustedes no están solos. Lo que necesitamos es que si tienen una idea de conexión, si tienen algo que quieren desarrollar, se acerquen a nosotros los apoyamos con eso. No necesitan salir ahorita corriendo a buscar programadores o desarrolladores que les ayuden con esto. Nosotros estamos aquí para ustedes. Y recordarles que este ecosistema es un ecosistema que día a día construimos, quizás se puede avanzar a la siguiente, y que una de las cosas más importantes que tenemos es que lo vamos a crecer conjuntamente. Nosotros lo que queremos es que este ecosistema que hoy queremos posicionar en Colombia y llevarlo a otros lugares del mundo, sea algo que les funcione, que les ahorre a ustedes, que le dé mejores datos para tomar decisiones adecuadas y que les permita crecer su negocio de una manera más inteligente. Ahora vamos a mirar, adelante dice con la siguiente, cómo nuestros clientes están aprovechando esto. Le damos la bienvenida a Andrea, le agradecemos su participación, que nos va a contar un poco cómo desde el equipo de Bonaterra, implementando estas integraciones que se han hecho, especialmente con Power BI, ha logrado fortalecer su proceso de gestión desde la gerencia y desde la gestión de la inmobiliaria. Adelante, Andrea. Buenos días para todos. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Bueno, yo soy Andrea, abogada especialista en Derecho Inmobiliario, gerente general de Bonaterra Inmobiliaria. Somos una inmobiliaria ubicada en Marinilla, en el municipio de Marinilla, en el oriente antioqueño, pero tenemos servicios en todo el oriente. Nosotros somos un claro ejemplo del uso de las herramientas que nos ha expuesto Isabel y que realmente hemos visto una transformación increíble de nuestra inmobiliaria, y hoy les queremos contar a todos que sí es posible y que es más fácil de lo que pensamos. Yo creo que a veces nos abrumamos un poquito como gerentes o directoras de las inmobiliarias con todos estos tecnicismos y creemos que es muy complejo, pero para nada. La inteligencia artificial realmente es un aliado estratégico para poder pues desarrollar eh, la idea de las inmobiliarias y llevar un mejor servicio a nuestros clientes, porque yo creo que nosotros, el éxito que tenemos con las inmobiliarias está directo ligado, proporcional al valor que le damos a nuestros clientes. Entonces les queremos mostrar nosotros cómo hicimos, qué hicimos, cómo lo hicimos y para qué lo hicimos. Y nosotros transformamos datos en información y transformamos información en conocimiento. Puntualmente, como decía Diego, con tableros de Power BI, son unos tableros dinámicos que nos permiten integrar información para tenerla, pues digamos, a la mano de una manera muy clara y muy fácil. Entonces, nosotros en estos tableros, tomando la información de NUI, que es un ecosistema maravilloso y que aprovecho para agradecer porque nos estuvieron apoyando en todo este desarrollo que hicimos para la inmobiliaria, súper pendientes de todo lo que necesitábamos y la asesoría que quisiéramos. Entonces,
como les decía, integramos la información que tenemos en NUI. Ahí quiero hacer pues como una anotación, una observación muy clara que he aprendido en este proceso, y es que el dato mata el relato y que es muy importante tener la calidad en la información. No se les olvide que nosotros como inmobiliarios somos los encargados de alimentar los sistemas, de crear las propiedades, de crear los clientes. Entonces tenemos que ser muy juiciosos en que esa información esté muy bien creada para realmente tener los resultados que queramos, ¿cierto? Eso lo aprendí y me parece fundamental y se lo reitero, calidad de la información. Bueno, entonces nosotros tomamos una información interna de la inmobiliaria con todo el tema del presupuesto, hicimos un análisis, nos reunimos todas las áreas de la inmobiliaria, la contable, la comercial y demás, a ver qué era importante, qué necesitábamos ver para el crecimiento de la inmobiliaria, cómo nos imaginábamos esos tableros, qué les importa a ustedes revisar, porque como decía Isabel también, no es lo mismo lo que le interesa ver al contador o al equipo comercial, pues al director comercial o al gerente. Todos necesitamos tener una información clara a la mano. Entonces, creamos la integración de toda esta información a través de tableros dinámicos que nos permitían tener pues todo a la mano. Si quiere, pasamos por favor a la siguiente imagen para mostrarles cómo se ve un poco nuestro. Perfecto, bueno, así se ve. Este es pues la imagen del inicio de nuestros tableros, cómo lo creamos nosotros. Eso sí ya fue la creación según la necesidad que teníamos. Entonces, como pueden ver al lado del inicio, tenemos presupuesto, que es una de las herramientas que más me han servido para el crecimiento del equipo comercial. Yo hablaba con Sergio pues del equipo de NUI y le contaba que desde que empezamos a hacer uso de estas herramientas ha sido increíble el crecimiento que hemos tenido. De verdad que el cambio ha sido grandísimo, ha sido brutal y nos ha servido muchísimo para hacer seguimiento, ¿cierto? Porque cuando no tenemos control en la información, como pongo en esta frase, lo que no se mide no se controla. Entonces nosotros tenemos que ver ese crecimiento. Todos estos tableros nos permiten revisar cómo estamos, cómo estuvimos en el año pasado, antepasado, cómo estamos en este año mes a mes y por supuesto las proyecciones de futuro, que es muy importante. Entonces, lo que está haciendo Bonaterra en estos momentos es tomar decisiones basadas en la analítica de datos, con datos claros, con datos reales, porque realmente me di cuenta, yo hace tiempo, si les soy muy honesta, tenía NUI, pero lo estábamos subutilizando. Yo creo que en NUI tenemos todo para crecer y pues en nuestro caso ha sido un gran ejemplo. Ahorita es pues una maravilla de verdad sentarme con la contadora a revisar cifras, porque tenemos esos tableros dinámicos, súper fácil de revisar. En un momentico reviso cartera, quiénes nos están debiendo, con el equipo comercial me siento, cuáles son los resultados que ellos están teniendo. A través de NUI también hicimos el desarrollo de la página web, entonces tenemos todo vinculado. Todas las propiedades que creamos en NUI directamente se van a la página web, se publican en la página web, entonces mantenemos también el inventario al día. Como les decía, lo más importante pues es alimentar muy bien estos portales, utilizarlos. De hecho, hoy aprendí muchísimo, hay cosas que no estamos utilizando en la inmobiliaria, como los contratos que explicaba Isabel, que me parecen maravilloso. Cada vez hay más herramientas que nos están dando y como pues dice Diego, y yo puedo dar pues constancia y fe de ello, son un equipo que están muy pendientes a todo el desarrollo que cada inmobiliaria le quiera dar. Entonces, hoy es una invitación a que ustedes como inmobiliarios también lo aprovechen, contarles que en Bonaterra lo logramos hacer, lo estamos implementando y que ha sido significativo y maravilloso el cambio que hemos tenido en realidad. Muchas gracias, Andrea, por compartir, y tú mencionabas algunos aspectos claves, calidad de la información. Muy importante que nosotros, si bien tenemos a veces herramientas,
Si la llenamos con información que no es útil, el resultado va a ser no es útil. Y otra cosa muy importante es qué queremos hacer con la inteligencia artificial y qué queremos hacer con los datos. Cómo nos va a ayudar a saber ese presupuesto, cómo nos está vinculando a nosotros nuestros asesores comerciales, cómo nos está diciendo, hey, si vamos en el camino correcto o tenemos que ajustar algunas tuercas. Entonces, esos dos punticos claves de la información y de lo que queremos es fundamental a la hora de nosotros empezar. Se estima que el uso de la inteligencia artificial va a transformar las empresas, pero también se estima que empresas que no se vinculen con esto y empresas que la utilicen por moda, porque hay muchos que simplemente dicen implementemos la inteligencia artificial, pero no sabemos para qué. Eso no es lo que debemos hacer, debemos tener un objetivo claro, porque este tipo de empresas posiblemente desaparezcan en los próximos 5 años, se van a quedar rezagadas. Y lo que queremos desde Nubia es, no nos quedemos rezagados, estamos ahí para ustedes. Ya abrimos el chat de preguntas, cualquier persona que quiera nos pueda levantar la manito o dejarnos allí las preguntas. Y muchas gracias, Andrea, por tu intervención y por contarnos. Nos alegra A mucho ustedes. que desde el equipo estén generando valor, y la invitación, como lo hacía Andrea, es todos los que se quieran sumar, estamos aquí para acompañarlos en ese proceso. Estamos abiertos a las inquietudes. Recuerden que también les vamos a compartir las memorias del evento, un obsequio que nos tiene Isabel, también se los vamos a estar compartiendo. Bueno, si no tenemos, por ahí tenemos una inquietud de Babel Soluciones Inmobiliarias, adelante, si nos ayuda Sergio con el micrófono. Ahora sí, buenos días. Muy buenos días. Sí. Mi nombre es Laura Calle, de Babel Inmobiliaria, y quería hacer una consultica. Con respecto, por ejemplo, a la plantilla del contrato, que me parece súper buena, la verdad es que no la tenía presente, que estaba esa funcionalidad. Yo subo la plantilla que yo tengo, que es la que yo tengo acordada con la aseguradora y demás. Le tendría que poner como las X, ¿cierto? En donde yo necesito que se reemplace la información y después hacer el proceso como nos lo explicó, para que se reemplace con esa información. Es correcto, Laura. Mira, lo que tenemos es tomar tu plantilla, pasarla por una inteligencia artificial, que en este caso puede ser Gemini o ChatGPT o la que tú estés usando, y simplemente pedirle que con la información que tenemos de la documentación de nube de los tokens, me la ajuste ese formato como tal. Sí, ahí hay unos tipsitos que Isa nos mencionaba, y es que hay que decirle a la IA, y este es uno muy importante, es que cuando ustedes quieran que algo no se modifique, póngale en mayúscula debes, y le dices, debes mantener el formato, las paginaciones, etcétera, y con eso la IA entiende un poco más. Igual nosotros estamos allí para apoyarte con esto, ¿sí? Nos puedes contactar al equipo de soporte, y el equipo de soporte te va a ayudar a que transformes tu plantilla, la puedas cargar, configurar en Nube para que la estés utilizando día a día con tus contratos. Esto te sirve no solo para contratos, sino también, como lo mencionaba Isa, para las cartas de renovación, para algunos estados que tenemos nosotros. Te queremos ayudar a que todo lo lleves allí y lo puedas utilizar dentro del sistema, Laura, ¿vale? Perfecto, claro que sí. Cierto que para utilizar esa plantilla debo ya, digamos, que tener el contrato en construcción. Fue lo que vi, porque lo que yo hago actualmente es crearlo ya después de que está firmado y todo. Tú puedes tener la información cargada en nube, en este caso el contrato, y Karen, ahí me corrige Isa, puede estar en construcción o ya puede estar activo, ¿cierto? Generalmente, ¿qué hacemos? Tenemos un contrato nuevo, tenemos el contrato en construcción, pero ya tenemos toda la información. Vas a poder generar la plantilla para imprimirla y mandarla a firmar. Sí, ¿Vale? sí, sería pues, para poderlo usar, digamos, y que quede el contrato y ya yo con eso enviárselo a la persona. Correcto, correcto. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Creo que tenemos otra inquietud en el chat. Sí. Quiero preguntar relacionado a las facturas de compra, si ya están implementando o se van a implementar el enlace a las facturas de compra con nube.
las facturas de la DIAN con nube. A las facturas de compra ahí te refieres, Jennifer, a otros, las que no están vinculadas con el contrato, en el modulito de ingresos propios. Y Isa, si nos ayudas ahí con esta pregunta. Bueno, ahí en lo que entiendo, en lo que está preguntando, si es algo pues ya no tan directo con lo que estamos viendo en el tema, sino con una funcionalidad pues que se ha venido conversando, que es poder tener también ciertas funcionalidades adicionales pues con las facturas de compra para poder tener como la información también de la DIAN. Entonces, no está directamente relacionado con el tema, pero sí es algo que también está en conversación. Todavía no está implementado, lo estamos revisando pues a detalle, ¿cierto? A detalle para poderlo implementar. Entonces está totalmente mapeado dentro de nuestros planes y te tendremos en cuenta para comentarte cuando empecemos a tener avances al respecto. Gracias, Isa. Y también invitarlos a que en esa construcción nos acompañen para que sea lo que en realidad ustedes necesitan implementar en sus negocios. Si alguien más tiene alguna otra inquietud, ¿no? Si quieres avanzar a la siguiente, Isa. Por último, es agradecerles a todos la participación, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, a que nos escriban, a que aprovechen, transformemos el futuro de cada uno de sus negocios juntos. En Nubia estamos para hacerlo. Muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Nos vemos en un próximo webinar.